Dejé a mi esposo cuando tenía cáncer. Me fui con otro hombre. Años más tarde, volví, y mi propio hijo me cerró la puerta sin decir una palabra. Sí, lo abandoné mientras luchaba contra el cáncer. Escribo esto y todavía me cuesta creer que fui capaz. Me suena como algo que le pasó a otra persona, no a mí. Como una de esas confesiones anónimas que uno se encuentra en algún rincón de internet a las 3 de la mañana, las que te dejan con el corazón encogido o con rabia. Pero esta no es una historia ajena. Fui yo. Fui yo quien hizo eso. Todo empezó cuando a L, mi esposo, le detectaron linfoma. Apenas tenía 35 años. Un tipo con una carrera brillante por delante, querido por todos. Nos conocimos siendo adolescentes, a los 17, y sin planearlo, fui mamá antes de los 18. Criamos a nuestro hijo juntos, sin nadie que nos ayudara, mientras él se partía el lomo trabajando para darnos una vida que nosotros nunca tuvimos. Él era un buen hombre. No un santo, pero sí alguien noble. Siempre estaba ahí, atento, firme, protector. Logró comprarnos una casita, armamos un pequeño fondo de ahorro, y por un rato sentimos que lo habíamos logrado. Pero entonces llegó el cáncer. Y con él, todo cambió. La enfermedad comenzó a consumirlo poco a poco. Venían las quimioterapias, los vómitos, la debilidad, la fiebre. Lo veía apagarse frente a mis ojos, y mientras tanto yo intentaba mantenerme entera por nuestro hijo. No dormíamos. Ni reíamos. Solo pasábamos los días intentando sobrevivir. Y aunque me esforzaba por mantenerme firme, algo dentro de mí empezó a apagarse también. Salía de casa cada vez que podía, buscando cualquier excusa. Me ofrecí para trabajar medio turno en una oficina, supuestamente para aportar con los gastos. Pero, siendo honesta, lo que yo quería era salir corriendo. Quería un poco de aire. Alejarme. No seguir viendo al hombre que alguna vez me prometió el mundo, consumiéndose frente a mí. Y fue ahí donde conocí a alguien. Un compañero del trabajo. No fue amor. Ni siquiera se trataba de deseo. Era simplemente alguien que me prestaba atención. Me decía que aún tenía derecho a reír. Que se preocupaba si estaba comiendo o durmiendo bien. Que me miraba como nadie lo hacía desde hacía mucho tiempo. Al principio me resistí y juro que lo intenté. Pero un día dejé de luchar contra eso. El amor entre él y yo no desapareció de un día para otro. Fue como una casa que se va cayendo a pedazos porque nadie la cuida. Un silencio pesado que se volvía rutina en la misma cama. Hasta que un día le hablé claro a él. Le dije que ya no aguantaba más. Que me sentía encerrada. Que no era justo para ninguno de los dos. Él rompió a llorar. Me suplicó. Me dijo que sabía que las cosas estaban duras, pero que nos necesitábamos. Que seguíamos siendo una familia. Que no me fuera. Que no lo dejara solo. Pero igual me fui. Intenté llevarme a nuestro hijo conmigo. Tenía 14 años. Me miró con lágrimas y me soltó una pregunta que aún me persigue. ¿Cómo puedes dejarlo ahora? No supe qué decirle. Me dijo que quería quedarse con su padre. Y yo lo dejé. Respeté su decisión. Y me marché. Así fue como empezó todo. Una separación callada. Una casa rota. Un amor enterrado antes de tiempo. Muchos me han llamado una maldita por eso. Tal vez lo soy. Pero en ese momento, sentía que si no salía de allí, yo también me iba a morir. Así que escapé. De él. De mi hijo. Y de alguna forma, también de la persona que yo era. Es increíble lo que puede pesar una sola palabra. Pensé que al irme de esa casa, al dejar atrás tanto dolor, iba a encontrarme otra vez. Pero lo que pasó fue lo contrario. Me perdí por completo. Pasé el viaje entero imaginando cómo sería ese momento. ¿Qué cara pondría él al verme? ¿Qué palabras saldrían de mi boca? Me preguntaba si lloraría, si me escucharía, si aún quedaba algún pedazo de amor que no se hubiera hecho trizas con el tiempo.
Me inventé 1000 escenas en la cabeza, abrazos, llanto, incluso risas. Pero ninguna se hizo realidad. La casa seguía en pie, como siempre. Solo que ahora se notaba más cuidada. El césped estaba bien cortado, las cortinas limpias, la fachada recién pintada. Parecía un lugar donde se vivía bien, solo que sin mí. Toqué la puerta con la misma mano con la que firmé el divorcio. Al principio, nada. Luego escuché pasos. Y entonces se abrió. Era L. Se veía más flaco, pero fuerte. Tenía la piel más curtida, algunas canas en las sienes, y esa misma mirada de siempre, la que ponía cuando estaba harto, pero no lo decía. Dura, serena. Como una muralla. Hola, dije, con un hilo de voz. No respondió. ¿Puedo pasar? Negó con la cabeza. Solo quiero hablar. Ya no queda nada que decir, me contestó. Su voz no era cruel. Todo lo contrario. Era tranquila, pero sin alma. Limpia. Sin emoción. Sé que hice mal. Sé que no tengo derecho. Pero me enteré que estás bien, que venciste el cáncer. Y, la voz se me rompió, solo quería decirte que me alegra. ¿De verdad? Me alegra que estés vivo. Silencio. Me equivoqué. Me fui en el peor momento. Pero no fue por falta de amor. Fue que no sabía cómo seguir. Sentía que me desvanecía contigo. Y resolviste eso desapareciendo, me soltó. Directo, sin rodeos. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Estuve con otro hombre. Ya lo sé. Fue un error. Me traicionó, me robó y terminé más sola que nunca. Perdí todo. Pero entendí que tú eras el amor de mi vida. Que nada de eso valió la pena. Me equivoqué. Y ahora que estás bien, que los dos seguimos respirando, quizá podríamos. ¿Tú crees que después de todo puedes volver como si nada? Me interrumpió. No como si nada, contesté, llorando. Como alguien que se arrepintió. Que quiere enmendar aunque no haya perdón. Aunque no haya amor. Al menos, por nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Dijo, y ahí su voz cambió, con una mezcla de orgullo y dolor. Él fue quien me sostuvo cuando sentía que me moría. Fue quien me ayudaba a caminar cuando las piernas no me daban. Me leía mientras tú vivías tu vida nueva. Tú te fuiste. Nosotros nos quedamos. Y seguimos sin ti. Quise decir algo. Pero nada salió. No hay forma de volver a empezar, agregó. Hizo una pausa. Luego me miró firme. Ya empezamos. Solo que sin ti. Y me cerró la puerta. No de golpe. No con rabia. La cerró suave, como quien pone fin a una historia que ya no necesita más palabras. Me quedé ahí, con la frente apoyada en la madera. No sé cuánto tiempo pasó. No fue una pelea. Fue un entierro. Uno emocional. Me di cuenta que para él yo ya estaba muerta. Salí caminando sin rumbo. Me dolían los pies, los ojos, el alma entera. Pero aún quedaba una esperanza encendida, pequeña pero viva, mi hijo. Tal vez todavía no me había borrado del todo. Así que fui a buscarlo. Al único lugar donde no podía evitarme, su escuela. Lo esperé afuera, como un fantasma. No sabía si me reconocería al instante. No sabía si vendría solo o acompañado. Si se iría o se acercaría. Y cuando lo vi salir, lo supe al instante. Era él. Más alto, más firme. Se le notaba la madurez. Tenía la misma mirada de su padre. Seria, fuerte, como si ya hubiera vivido mucho más de lo que debería. Al verme, se detuvo. No mostró emoción. Solo bajó un poco el paso, como si se negara a correr, como si no quisiera darme más de lo mínimo. Pero no se fue. Caminó hacia mí. ¿Qué haces aquí? Me preguntó. Solo quería verte. Hablar un rato. Si tienes tiempo.
No dijo nada. Caminamos en silencio. Lo invité a una cafetería chiquita, de esas de barrio, acogedora. Nada de cadenas. Uno de esos lugares que imaginé tener algún día si la vida hubiese sido distinta. Pidió un té. Yo no pedí nada. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba ni pensar en comida. ¿Por qué volviste?, preguntó, mirándome sin rodeos. Porque te extraño. Porque vi a tu papá y él no quiso escucharme. Y lo entiendo. Pero tú eres mi hijo. Y aún quiero hablar contigo, aunque no quieras verme. Asintió. No fue un gesto cariñoso, más bien resignado. ¿Y qué esperas que diga? La verdad, nada. Con que me escuches, ya es suficiente. Tomó aire hondo. Lo dejé hablar. Me fui porque no podía más, empecé. Cuidar a tu papá, trabajar, hacérmela fuerte, me quebró por dentro. No sabía cómo manejar todo. Me sentía sola. Con miedo. ¿Y por eso te fuiste con otro hombre? Tragué saliva. No fue tan inmediato. Lo conocí. Me escuchó. Me hizo sentir viva otra vez. Creí que era amor. Me equivoqué. Me destruyó. Me dejó vacía. Y cuando abrí los ojos, ya los había perdido a ustedes. Todo fue en vano. Se hizo un silencio largo. Y entonces volviste, dijo él. Como si nada. No como si nada, le respondí. Como alguien que la cagó. Que lo sabe. Que lo asume. Pero que todavía ama a su hijo más que a nada. Me miró. Y esa mirada fue como mirarme en un espejo. No había rabia. Solo decepción. Papá me dijo que si querías, podías escribirme. Pero que no querías volver a la casa. Yo le dije que si querías verme, yo sí te veía. Gracias, susurré. Gracias por eso. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque necesitaba cerrar esta historia también. Y esa frase me rompió un poco más. Mamá, dijo, y esa palabra me dolió, como si ya no me perteneciera. Lloré mucho cuando te fuiste. Pensé que había sido culpa mía. Que si te hubiese rogado más, tal vez te quedabas. Pero luego entendí que no fue así. No. No fue tu culpa, le interrumpí. Jamás. Lo sé. Ahora lo entiendo. Pero también entendí que te fuiste porque quisiste. Porque elegiste no quedarte. Me dolía cada palabra. A papá también le dolía. Pero él se quedó. Incluso cuando apenas podía moverse. Yo tuve que bañarlo, darle de comer, cambiarle las sábanas llenas de vómito. Me tocó crecer de golpe. Y lo hice. Porque él lo habría hecho por mí. Y tú no lo hiciste. Me puse a llorar. Esta vez no lo contuve. ¿Me odias? No. Ya no. Pero tampoco te admiro. Y no quiero que vuelvas con él. Jamás. ¿Y conmigo? ¿Podemos tener algo, lo que sea? Se quedó pensando. Y luego me dio la respuesta más honesta que jamás me han dicho. Tal vez algún día. Pero no esperes que te defienda. Porque aunque ya no te odie, todavía no te respeto. Se levantó. Me dejó sentada, con su té a medio beber y una silla vacía frente a mí. Y ahí entendí, por fin, que hay cosas que no se pueden recuperar. Ni con lágrimas. Ni con amor. Ni con tiempo. Y eso era lo único que yo pensaba que necesitaba, un poco más de tiempo para enmendar lo que rompí. Para demostrar que aún podía tener un lugar en sus vidas. Después de aquella charla con mi hijo, me quedé colgado de una sola idea, casi absurda, si todavía me hablaba. Aunque fuera a medias, entonces todavía quedaba algo. Una rendija. Un derecho mínimo. Un lugar chiquito donde todavía podía existir. Eso me bastó para aferrarme. Y con esa esperanza tambaleante, tomé una decisión, iniciar un proceso legal. No para castigar a nadie.
No para pelear por nada que no fuera mío. Solo para ver si podía tener el permiso de estar. De verlo un poco más. De tener aunque sea momentos pequeños con él. De, tal vez, volver a ser su madre, aunque fuera en dosis mínimas. Busqué un abogado. Le conté todo, sin adornos. Nada de excusas, nada de culpas ajenas. Solo quería que alguien, por una vez en mi vida, me escuchara sin juzgarme de entrada. Él me miró serio, sin soltar ni simpatía ni juicio, y dijo simplemente: «Va a ser difícil. Pero lo intentaremos». Presentamos la solicitud para revisar el acuerdo de custodia. No pedía la luna. Solo un poco de acceso. Una ventana. Migajas, si era necesario. Cualquier cosa que me permitiera seguir formando parte de la vida de mi hijo. Pero cuando llegó el día de la audiencia, supe enseguida que ese juicio no era sobre mi hijo. Era sobre todo lo que hice mal. Ahí estaba él, impecable. Tranquilo, pero con una expresión distante, congelada. Como si me viera a través de un cristal. Entonces su abogado empezó a hablar. Sin levantar la voz, sin teatrales. Solo con hechos. Fríos. Concretos. Mi cliente fue diagnosticado con cáncer. En su momento más frágil, su esposa lo dejó. Se fue con otro hombre. Intentó llevarse al hijo, quien se negó a ir con ella. Desde entonces, él ha sido el único encargado del cuidado, la educación y la manutención del menor. La señora, en cambio, inició una nueva relación y utilizó los bienes conyugales para abrir un negocio con su pareja. Negocio que fracasó. Y durante más de un año, ella no ofreció apoyo emocional ni financiero, ni mantuvo contacto estable con su hijo. La solicitud de hoy parece ser una reacción al fracaso de esa nueva relación, más que un intento genuino por el bienestar del menor. Cada frase era como una piedra cayendo sobre mi pecho. Golpe tras golpe. Mi abogado hizo lo que pudo. Habló de salud mental. De remordimiento. De cómo reconocer un error también es parte de ser humano. Pero nadie estaba escuchando. El juez solo hizo una pregunta. ¿Qué opina el menor? La respuesta vino sin rodeos. El abogado de él la leyó con voz neutra. El menor expresa que está dispuesto a mantener contacto voluntario con su madre, pero no desea cambios en su situación actual. No quiere visitas impuestas ni modificaciones en la custodia. Pide que se respete su decisión. Y con eso, se acabó. El juez bajó la vista, escribió unas líneas, y dijo que no había base legal ni emocional para modificar el acuerdo existente. No levanté la cabeza. Solo escuchaba la respiración de él a mi lado. Pausada. Como quien ya sabía el final. Como alguien que no estaba ahí por venganza, sino por cierre. Cuando salimos, mi abogado me acompañó sin decir palabra. Al final, me soltó lo único que podía decir con honestidad. Te escucharon. Pero a veces eso no alcanza. Y tenía razón. Volví a la habitación donde vivo. Cerré la puerta. Me quité los zapatos. Me miré en ese espejo viejo y rajado que apenas se sostiene sobre la pared húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Porque ya no me quedaban más lágrimas. Fue ahí cuando lo entendí. Lo que perdí ya no lo iba a recuperar. No por la justicia. No por el cariño. Ni siquiera por el remordimiento. Lo único que me quedaba era escribir esto. No para convencer a nadie. No para mendigar perdón. Solo para dejar constancia. Para explicar por qué, incluso después de todo lo que hice, todavía creo que merezco otra oportunidad. Sé que decir eso suena casi obsceno. Como si no tuviera derecho a sentirlo. Como si solo por pensarlo ya fuera peor persona. Pero igual lo digo. Después de todo lo que pasó, aún creo que merezco otra oportunidad. No con ellos. No con él. Ni con mi hijo. Tal vez ni siquiera conmigo misma. Pero sí con la vida. Con la posibilidad de seguir existiendo sin que cada respiración se sienta como un castigo.
sin cargar ese peso en la espalda que me recuerda cada segundo lo que fui. No estoy tratando de justificarme. Hice lo que hice. Lo dejé. Me fui cuando más me necesitaba. Dejé a mi hijo con su padre enfermo. Me enamoré de alguien más mientras el hombre que me amó luchaba por seguir con vida. No lo niego. Pero también fui quien cuidó durante meses. Quien limpió vómito, quien aguantó noches enteras sin dormir, quien lloró en silencio mientras fingía estar entera. También fui esa mujer que se quebró. Que se fue no por odio, sino porque ya no podía más. Lo que nadie quiso perdonarme fue eso, haberme roto sin permiso. Haber fallado sin ser la víctima principal. Porque en esa casa el dolor giraba en torno a su enfermedad. Y con razón. Pero nadie vio el otro dolor. El que me hacía sentir que estaba desapareciendo aunque siguiera viva. Me convertí en enfermera, en madre, en sostén emocional y económico, todo al mismo tiempo. Y nadie, ni una sola vez, me preguntó si estaba bien. Si podía más. Y el día que lo dije, sonó egoísta. Sonó mal. Como si no tuviera derecho a cansarme. Y sí, lo abandoné. Peor aún, lo hice por otro hombre. Un error total. Me destruyó. Me robó. Me dejó peor de lo que estaba. Pero aun después de haber pagado todo ese precio, nadie cree que tengo derecho a levantar la cabeza. A tocar una puerta. A preguntar si aún hay lugar para mí. Yo misma dudé de hacerlo. Me tomó meses. Pero al final entendí que quedarse quieta, comiéndose la culpa, no arregla nada. Solo te pudre por dentro. La culpa sin acción no es justicia. Es cárcel. Mi hijo no quiere volver a verme. Lo entiendo. Lo acepto. Él ya me borró de su historia. Lo respeto. Y aún así, creo que tengo algo más para ofrecer. No como madre. No como esposa. Sino como mujer. Como persona. Como alguien que cayó y se está levantando sola. Porque si algo aprendí, es esto: cuando eres la mala de la historia, no hay red de apoyo. No hay abrazos. No hay segundas oportunidades fáciles. Solo hay silencio. Juicio. Y el eco de tus errores. Hoy vivo sola. En un cuartito alquilado. Con trabajos que apenas pagan las cuentas. No tengo pareja. No tengo amigos. Y mi hijo, bueno, él me mira como quien ya cerró su libro. Y aún así, estoy aquí. De pie. Escribiendo esto. No para pedir que me quieran otra vez. Solo para decir que sigo viva. No estoy escribiendo esto para que me perdonen. Lo escribo con la esperanza de que alguien, en algún rincón, lea estas palabras y entienda que no siempre hay héroes ni villanos. A veces solo somos personas rotas, llenas de miedo, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí, lo sé. Me fui cuando más me necesitaban. Elegí mal. Fallé feo. Pero también es cierto que lo intenté. Que luché hasta quedarme vacía. Di todo lo que tenía, y cuando ya no pude más, colapsé. Y si tú, que estás leyendo esto, estás pensando que no merezco nada, que me lo busqué sola, quizás tengas razón. Tal vez sí. Pero igual quiero decirte algo. ¿Quién no ha querido salir corriendo alguna vez? ¿Quién no ha sentido ese deseo de dejarlo todo cuando el peso es tan grande que ya no puedes respirar? Yo no tenía las herramientas para soportarlo. Lo enfrenté como pude. Y fallé. Me rendí. Me fui. Me caí tan hondo que creí que no volvería a ver la luz. Y aún así, estoy acá. Sentada, escribiendo. Apretando los dientes para no desaparecer por completo. Porque incluso los que fallamos también merecemos un poco de redención. No siempre de los demás. A veces ni siquiera de los que más amamos. Pero sí de nosotros mismos. Yo no quiero volver atrás. Esa vida ya no existe. Ya no soy esa mujer. Solo quiero saber que todo esto, lo vivido, lo sufrido, lo aprendido, tuvo sentido. Que sirvió para algo.
Para no repetir los mismos errores. Para no volver a rendirme. Para no esconderme más. No vengo a presentarme como víctima. Tampoco como una heroína. Soy esa figura incómoda que nadie quiere ser. Esa persona que tomó decisiones difíciles y que ahora tiene que convivir con sus consecuencias. La que hizo lo imperdonable y, sin embargo, aún quiere levantarse sin que la condenen a ser solo eso. Y si estás esperando que diga que me odio, no lo hago. No porque no sienta culpa. Claro que me arrepiento. Pero odiarme no arreglaría nada. Si me borro a mí misma, si me convierto en cenizas por dentro, entonces nada de lo vivido habría servido. Y eso, para mí, sería aún más triste. Así que sí, lo repito, después de todo lo que pasó, sigo creyendo que merezco una segunda oportunidad. Y si tú crees que no la merezco, estás en todo tu derecho. Pero yo también tengo el mío.